¿Cuándo fue, que vamos a irlo televisivamente, que se estropeó la Argentina? Para mí se estropea ya en el segundo gobierno de Irigoyen, cuando empiezan a germinar las ideas del populismo. Con el golpe del 30, la Argentina adopta un régimen fascista y se empieza a escapar de las ideas de la libertad. Recordemos que Argentina en 1860 era un país de bárbaros y en 35 años llegó a ser el país más rico del mundo. En 1895 Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo y oscilaba en la primera parte del siglo XX entre los 5 mejores. Te doy vuelta a la pregunta. ¿Zafamos? ¿Nos salvamos? Tenemos, porque la veo la Queen que está diciendo todo muy rico, pero para adelante. ¿Zafamos? No. Listo, No, chicos, Argentina ha sido un gusto verlos. Gracias, gracias. No, sí, yo creo que sí. Pues, No con este gobierno, pero esperemos que venga otro mejor. A ver, este país tal como está ahora es inviable. Argentina tiene 163 Y bueno, ¿para qué lo impuestos. votaron? A ver, tiene 163 impuestos, tiene 69.000 regulaciones, es imposible ganar dinero, por ende no hay inversión. Al no haber inversión, digamos, no se contrata gente y aumenta la pobreza. Es decir, entonces Argentina, no por nada, como decía Darío, digo, de estar entre los 5 mejores países del mundo, hoy es 65 y va camino a ser cada vez más pobre. La única forma que descubrió la teoría económica para salir de la pobreza es creciendo. De hecho, la cantidad de pobres en el mundo, en el año 1810, cuando había 1.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, era 95%. O sea, el 95% de la gente vivía con menos de $1 diario. Hoy ese número es 5%. Entonces, y viven 7.250 millones de seres humanos. Es decir, se salió creciendo. Pero para crecer vos tenés que invertir. Para invertir tenés que ahorrar. Entonces, en tanto y en cuanto Argentina siga la lógica de los últimos 80 años, esa estupidez keynesiana de que hay que fomentar el consumo y que el consumo genera... Macri, Cristina, Alfonsín, Menem, ¿hicieron todo lo posible? No, digamos, ahí tenés casos muy distintos. Es decir, el caso de tanto de Cristina, digamos, como Macri son keynesianos, o sea, con mejores o peores modales, pero es básicamente lo mismo. ¿Son iguales económicamente hablando? Sí, son básicamente lo mismo. Es más, Cristina es igual que Néstor, lo que difería son las condiciones iniciales. Néstor agarra un país destruido y le da rosca a la demanda. Y bueno, en los primeros 4 años el PBI se expande 8%. Cristina hace lo mismo, pero nada más que se expande 4 en el primer periodo y la inflación en lugar de ser 10 es 20. Y en el tercer periodo, ¿cuánto es? 0, se expandió y la inflación se fue a 30, el promedio. De hecho, mirá qué catastrófica la situación de Argentina en los últimos 7 años, desde el 2011 hasta el 2018. Porque Argentina desde ese momento tiene el mismo PBI, oscila respecto a ese nivel, pero no crece. Fíjate esto, qué interesante. ¿Me dejas de un punto y seguido en esto? No, te pido por favor solamente los datos comparadores, dale. es lo único que te pido. Dale. Porque vos podrías decir, bueno, es un problema del mundo. No, no es un problema del mundo. El mundo, en ese periodo, creció, ¿sí?, 34%. Los países desarrollados crecieron 17% y los emergentes 45%. Es decir, Argentina tiene un problema grave. Y no es un problema de este gobierno, que es deplorable, ¿sí?, que es espantoso, sino que también, digamos, viene del kirchnerismo, ¿sí?, porque ya en el kirchnerismo ya no se crecía. Y eso es consecuencia del aumento brutal de la presión fiscal que hace que sea imposible ganar dinero. Antes yo podía comer. Lo veo, perdón, Queen. Que digo que con Cristina yo podía comer por lo menos 3 días a la semana, Pero, solamente nada. Y hoy está... Sí. Nada. No lo evalúes desde lo que te pasó en la Lo época evalúo de porque es mi Cristina vida. o la época de Macri. Es lo que dice Javier. Cuando vos tenés, por ejemplo, un alza en el valor de productos internacionales, la soja, por ejemplo, Argentina es un productor de soja y un exportador de soja, te va mejor como país. Cuando baja, lo mismo. El petróleo, lo mismo. Cuando sube, México es más rico. Cuando el petróleo baja, México es menos rico. Pero ¿sabés Sí, qué pero pasa? hay dos cosas muy el- interesantes no que es está diciendo Darío. estructural. Sí. Pero El que estructural es que primero que Queen no entiende nada de lo que está Claro, diciendo. claro. No, Nada, no. lo que te está diciendo Te es trato yo de con decir- Cristina comía más. Bueno, y ahora claro, como yo lo te que va a explico por- analizar No, los pero yo políticos. quiero... Me a ver, deja, quiero me hacer deja, dos porque puntos. levanta la mano. No, pero yo quiero hacer espera dos un segundo, puntos de lo que está Javier, diciendo ya Darío, vuelvo. que está bien, Te y prometo que podemos enseguida explicar vuelvo. la Enseguida historia vuelvo. de Queen. Pero levanta la mano como un alumno obediente, el maestro de la... Martín, ¿qué querías Nosotros decir? podemos hablar del petróleo, de la soja, pero hay gente, como dice Pacho, que no come.
ella come de jueves a domingo. Pero ¿cómo vas Nosotros, perdón, ¿cómo vas a yo, comer? mi opinión es, en algún momento esto se tiene que solucionar. No puede haber chicos que no coman. Pero es lo que te estamos diciendo. Pero ¿Cuál no es hablemos de la soja. la receta? Vayamos, ella les dijo, Si vos querés emplear hoy, Sí. si vos querés, si pones un negocito, si pones una fábrica y querés emplear, y lo que tenés que pagar como impuestos es lo más caro que se paga en muchos lugares del mundo, decidís Es la esa presión fiscal plata, más alta del mundo, esa la plata Argentina. me la guardo, la invierto en algo la y no tilde- pongo el negocio. la Porque eso tildeo, genera Darío, la pobreza Darío, de la que a ver, ella Darío, habla. si es tan fácil, ¿por qué no se hizo? Bueno, eso ese- también. claro. A ver, eso. mirá, Este, a ver, este es el a ver, problema. vos querés, Si es mirá, tan fácil y me lo explican tan mirá, fácil. Nosotros con mi ¿por qué colega no Diego come Giacomini a- estamos sacando un libro, sí, que es para explicar cómo se vuelve a crecer. Lo primero que tenés que hacer es una reforma del Estado, achicando el Estado. ¿Sabés cuál es el problema de hacer la reforma del Estado? Que los principales perjudicados en ello son los políticos. Claro. Es decir, entonces tenés un problema de compatibilidad de incentivo, la de ellos no se toca. Vos pensás que en Argentina la pobreza, en el año 70, nosotros teníamos un PBI per cápita como el de Japón, teníamos 5% Pero de pará, pobres. Hoy pero, tenemos Javier, 30 y triplicamos el tamaño Pero del Estado. sabes que lo llevamos a un lugar donde la Queen yo creo que se queda afuera y ella está diciendo, Claro, vos Martín pero- laburás con ¿cuántos alumnos diariamente? 30, 40 chicos. Y hoy estamos En teniendo... Temperley. En Temperley. Estamos teniendo Ay, qué lindo. 8 divisiones de 45 chicos en primer año. ¿Y cómo se siente eso que plantea la Queen? ¿Cómo se siente? Y la verdad que yo también trabajo en formación profesional para adultos y a nosotros nos bajó la gente que viene a aprender un oficio porque no tenía para poder viajar. Sí. Entonces yo puedo hablar del petróleo, la soja, de la reducción del Estado, pero la gente no come, la gente no viaja, la gente no puede capacitarse. Si hay que hablar, como vos dijiste, Sí, pero de el Estado inversión. se triplicó y multiplicaste por 6 la cantidad de Si pobres. hay que hablar de inversión. Y hay que mirar estos procesos, ¿sabés lo que pasa? Se miran Yo de te miro largo todos los plazo. procesos, Y pero Argentina hay era que un mirar país el día a rico y se día. volvió pobre. ¿Cómo es que se volvió pobre? Se volvió pobre justamente con estas políticas, sí, de incentivo del consumo, de la redistribución del En ingreso, una la parte- justicia social. Eso es lo que hizo explotar la pobreza. Es decir, el Sí, eje Martín. central de la pobreza está ahí. Sí, que eso es lo que hizo explotar la pobreza en Argentina. ¿Por qué es importante lo que dice Darío? Hay dos cosas muy Pero importantes. pará, porque quiero que me termine de Perdón. contar la realidad de las 8 divisiones y de los adultos. Claro, y yo escuché muchas veces en 25 años docente la reducción del Estado. Pero si el Estado a veces no está presente, yo creo que nadie se acuerda de la gente que no come. Te Sí, doy un pero dato. 40 y... Para, a ver, para, ¿sabes lo ¿por que qué? pasa? ¿Por qué, Que hoy Martín? el ¿Por qué, Estado se Martín? lleva la mitad del ingreso. La presión fiscal para el que está en blanco es 70%. No es un problema Todos de... los números, de todo- que no, pero el problema es que hay un exceso de Estado presente. Por eso la economía se hunde. Se hunde porque hay un exceso de Estado presente. Es decir, cuando vos ves las cosas que fallan, no es que fallan porque falló el mercado. Sí. Falló porque falla el Estado, porque está Fallamos en donde no todos, tiene que estar. Javier, No, Javier, yo no me voy a hacer cargo de los Pará, fallos pará del un poquito, Estado. Javier, vos sabés que yo te quiero y siento que somos amigos. Sí, claro, así es. Déjame que terminemos la idea un poco de cada uno, porque digo, yo te entiendo con los números, pero llevado al terreno de todos los días Al terreno. pasa esto. A la realidad. Alguien tiene que realizar algo para que la gente, él dice hay que invertir. Bueno, si él va a escribir un libro de inversiones, ¿cómo invertimos en el sistema educativo? Para que la persona que se quedó sin trabajo venga a aprender un oficio. No que a mí a la noche no me venga a estudiar. Te digo, O sea, te Ese es digo- el primer libro que yo voy a ¿Te comprar. pasa por que hay deserción por gente que ya no puede llegar o porque no puede pagar el transporte? Sí. Te digo Bueno, pero cómo de así, hecho, cómo de- lo de- haría. déjame hacer un punto. Adultos A ver, que vienen a sí, aprender el Pacho. oficio. A ver, Sí, te Pacho, cuento, sí, espera, en el Javier, libro que estamos Javier. publicando hay todo un apartado sobre capital humano. El No, capital imposible. humano que explica el 75% del crecimiento tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión que tiene que ver con la alimentación marketing. y hay otra que tiene que ver con la educación. O sea, si hay algo que los economistas hemos descubierto es el rol del capital humano. Pero no Que dicho sea de descubrieron, no paso, descubrieron fue cómo descubierto- salvar el país. No, ¿cómo que no? Descubrieron todo. No, Escribe el pero está libro. bien. Espera, Pero hay Pero, gente a que ver, tiene yo- hambre. a ver, yo Sí, nunca sí, estuve Pacho, en el poder, sí, ¿eh? Pacho, Yo sí, no Pacho, estuve nunca por en el favor. poder. Pero así que dijiste con lo los cual a mí- economistas. Por No, bueno, favor, en realidad, Javier. ¿sabes cuál es el problema? Que la mayoría de los economistas que hambre, qué llegan hambre, son pobrecito. keynesianos, no liberales. Pará. Es decir, mientras que hubo liberalismo, este país fue próspero. Javier. Cuando decidimos por el keynesianismo, por el populismo, por todas esas aberraciones, somos cada vez más pobres. Esa es Javier. la parte que no se entiende. Pero no, que la gente no entiende nada de lo que la idea están del living es diciendo. tratar charlante todo. No te enfervorices. Te pido por No, favor está me- bien, lo que pero- pasa no, que, pero digamos- déjame terminar a hablar. A mí vos me pareces un ejemplo y la gente que hace tu trabajo me parece un ejemplo. Y cuando hablo de reformar el Estado, digo que hay que sacar toda la porquería del gasto político y duplicar para la educación, renovar la infraestructura. ¿Por qué se hace el campeonato del asado y los hospitales están mal?
¿Por qué se gasta plata del Estado en hacer encuestas y contratar consultores y a vos no te duplican el presupuesto? O sea, yo lo que hablo es de reasignar propiedades. El Estado presente tiene que estar en la seguridad, en la justicia, en la educación y en la salud, bien presente. Ahí tiene que estar. El tema, lo que planteamos es el resto, porque el resto es lo que favorece a los políticos, lo que va a los... Sí, Martín. Sí, Martín. La historia está en que siempre que yo escuché eso, nunca sucedió. Exacto. Es que ese es el problema. Ese es el problema central. Se lo escuché a todos, se lo escuché a todos. Tiene una ineficiencia técnica del gasto público más alta del mundo. 7 puntos y medio del PBI, 5 si choreos. ganás el premio ganás $1 millón. Sí. ¿Qué va a hacer con $1 millón? Y ya le doy $350.000 al Estado. Los Te lo impuestos. saca ganancias. Claro. Entonces, lo que yo pido hoy, Wow. si para la República Argentina, que haya un argentino dentro de los 10 que apuesta a la educación y que ya esos $350.000 que Que se va a quedar el vuelvan. Estado, ya se lo esté dando a la escuela. Yo quería decirte que el 28 de diciembre, no, ojalá ¿Quién que- decide si ganás o no? Un jurado internacional. Es un buró internacional. Es un premio que otorga la Fundación Barqui. Ay, ojalá ganes. Milei, ¿a cuánto va a estar el dólar? Mira qué fácil la pregunta. Bueno, en realidad es imposible saberlo y todos los economistas que dicen en cuánto va a estar el dólar son unos ochantas. Si fuera posible determinar el valor de equilibrio de los precios, como algunos se jactan de decir, te voy a comentar algo. La Unión Soviética hubiera sido un éxito y sin embargo fue un fracaso porque no podía hacer cálculo económico, es decir, no podía determinar los precios en la economía. ¿Hay algún motivo para pensar que la inflación va a bajar? No hay motivos para que la inflación baje y Argentina tiene un serio riesgo de entrar en una hiperinflación en caso de que haya un balotaje cabeza a cabeza en el cual Cristina Fernández de Kirchner tenga posibilidad de ganar. Concretamente, la inflación que vos ves, que hoy sigue siendo alta, tiene factores que vienen del pasado, es decir, el año pasado hubo un desastre monetario, aumento de la oferta de dinero, caída de la demanda de dinero, que vos lo viste en el dólar, que saltó 120%, Sí. pero también queda mucha inflación remanente en el consumidor, que es casi 50%. Es decir, si el Banco Central dejara de emitir, todavía hay 18 meses que tienen que pasar para que se licúen claro, esos 50. está claro. Dame un segundo, dos más. No, Tenés- me va el programa. Me escapo. 70% del ELIC, que eso pueden Sí. reventar en 15 días, y si te llega a caer la demanda de dinero a la mitad, porque hay chance de que gane Cristina, la inflación podría estar arriba del 500%, con lo cual hablar de cuál puede ser un precio de Argentina es una estupidez. Está Para optimistas sos, ¿eh?